Hola hermanos y hermanas, buenas tardes. Qué gusto volver a saludarles para compartirles un poquito más de la palabra de Dios. Como cada miércoles, espero que sea de gran bendición. Y es mi intención exactamente que esta palabra llegue y ilumine sus vidas y pues conforte sus corazones y sobre todo los alimente, ¿no? Los alimente para que podamos ser esos hijos y esas hijas de Dios que Él espera. Vamos a seguir hablando de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Ahora nos toca hablar del versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra vez, con calma. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú me dijeras hoy cómo titular este pequeño devocional, yo le titularía Un pueblo sin ley. Así, como esas buenas películas del oeste, ¿no? Norteamericano y cosas de ese tipo. Imagínatelo, pero nada más como por el título, porque el contenido tiene que ver con otras cosas. Un pueblo sin ley. Piensa un poquito en qué nos va a enseñar la palabra de Dios. Para poder pensar en lo que hoy nos va a enseñar la palabra de Dios, estoy mirando mis notas en mi cuaderno o en la Biblia, mirando para un u otro lado, ¿no? Tendríamos que pensar en lo que nos ha dicho Juan, cuando menos en los últimos versículos. El capítulo 3 de Juan empieza diciendo: vean cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Y como somos ahora hechos hijos de Dios y llamados hijos de Dios, dice Juan, las demás personas que no conocen a Dios, que no son pueblo de Dios, que no tienen esa relación profunda, estrecha e íntima con el Espíritu Santo, como nosotros lo tenemos, no por nosotros, sino por Dios, no pueden comprendernos, conocernos y entendernos. Por eso el versículo 1 dice: no nos conoce el mundo porque no le conocen a Él. Tiene que ser totalmente diferente. Por eso podemos encontrar que varios grupos en nuestros días, si tantito les quieres hablar de Dios, inmediatamente te dicen intolerante, retrógrada, anticuado, fóbico de no sé qué tantas fobias y cosas de ese tipo. Y lo primero que hacen es rechazar cualquiera de nuestros comentarios. ¿Por qué? Porque como no conocen a Dios, no entienden lo que nosotros pensamos. Que no odiamos a las personas que tienen ciertas características, sino que simplemente no podemos aprobar algo que nos dice Dios a través de su palabra, que no es su proyecto de vida para nosotros, sea de cual sea la ideología que tengamos. Hay un proyecto de vida especial de Dios para nosotros, para todos nosotros. El versículo 2 dice entonces: ya que nosotros somos hijos de Dios, lo somos, pero no totalmente conocemos su voluntad porque estamos limitados por este cuerpo y por esta mente finita, temporal, con las dimensiones de este mundo y del momento que ahora vivimos. Dice el versículo 2: cuando ya se revele Dios y vivamos en la vida eterna y le conozcamos a Él tal y como es, no a través de imaginaciones, no a través de ideas que alguien pensó que así era, no a través de revelaciones a medias o falsas, como dicen algunos, sino directamente como Él es, porque vamos a ser como Él es y le vamos a conocer tal y como Él es. Entonces,
es cuando nosotros vamos a entender muchas cosas que ahorita no entendemos. Cosas buenas, cosas malas, cosas injustas, cosas justas, cosas de la iglesia, cosas del mundo, de salud, de los gobiernos, de por qué queda esta persona en tal puesto dentro o fuera de la iglesia, de por qué Dios permite esto o no permite esto, tantas y tantas cosas. Vamos a tener capacidad de conocer en aquel tiempo, cuando ya estemos con Él. Y aquí Juan dice, bueno, ¿tienes esta esperanza de que vamos a estar un día con Él y le vamos a conocer tal y como Él es? ¿Tienes esta esperanza? Entonces debes tener cierto estilo de vida. A veces parece locura, a veces parece una religiosidad necia, tonta y absurda, más entre las miles de religiosidades necias, tontas y absurdas que hay en la humanidad. Y puede parecer eso. Pero resulta que hay algo que nosotros creemos. Quizá lo crean las otras iglesias, pero en realidad es algo que nosotros creemos porque Dios nos ha dado a creer nos ha dado la capacidad de creer eso. Y es que, como dice Juan, estamos en el verdadero, en Jesús. Y entonces tenemos esa esperanza. Por eso, cuando Pablo escribe a los de Tesalónica, les dice, hablando de cuando fallecían sus familiares por las persecuciones que hacían los romanos contra ellos, y se ponían muy tristes, Pablo les dice, pueden estar tristes, lloren, se vale y es bueno hacerlo, pero no como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Hace 8 días así se llamaba, ¿tienes esperanza? Y quizá hoy podría también volverse a llamar, ¿tienes esperanza? Pero quise ponerle un pueblo sin ley porque va exactamente en el lado opuesto de esta pregunta, si tienes esperanza o no tienes esperanza. El que tiene esta esperanza, decía Juan en el versículo anterior, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Quien no tiene esta esperanza, pues lógico, no se va a purificar. Si tienes esperanza, te purificas. Si no la tienes, si no tienes esperanza, esta esperanza, no te purificas. Si tienes una esperanza diferente, te purificas de manera diferente. Si tienes la esperanza de que vas a reencarnar en animales, dependiendo cómo te portes, no te comes a las vacas, aunque te estés muriendo de hambre, porque te podría estar comiendo a alguien que reencarnó en ese animal, ¿no? Reencarnó en ese animal. Si tienes otro tipo de esperanza, estarías vendiendo libros, estarías cumpliendo con requisitos de ciertas personas, vistiéndote de cierta forma, no comiendo esto, no comiendo lo otro, o sí comiéndolo, peinándote de cierta forma, no pintándote o sí pintándote, tantas cosas. Pero dice aquí la Biblia, si tienes esta esperanza de que eres llamado hijo de Dios y que cuando Él se manifieste en la vida eterna, vamos a conocerle tal y como Él es, porque seremos tal y como Él es. Entonces, te purificas. No purificas al otro, no andas viendo si el otro se purifica, no. Te purificas a ti mismo. Si no tienes esta esperanza, no te purificas. Y vives tu vida sin ley, haciendo lo que se te ocurre y pensando que está bien, haciendo lo que cualquier persona te dice, te obliga a creer, a pensar y a realizar, creyendo que con eso eres verdaderamente libre, que estás perfectamente bien,
desarrollado, avanzado, creciendo en la sociedad a los niveles más altos. Y aquí dice Juan en el versículo 4, si no tienes esa esperanza, lo muestras en tu forma de vida, una vida llena de pecado, porque vives una vida sin ley. Versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe. Esa palabra es la que llama la atención, infringe o transgrede la ley. En griego se pronuncia anomía. Nomía viene de nomos y nomos significa ley. Y la A en griego es ausencia de o carencia de. Anomía entonces es sin ley. Todo el que no se purifica porque no tiene esa esperanza, vive sin ley, ignorando la palabra de Dios, diciendo que lo que ahí está escrito es anticuado, es obsoleto, no sirve, es totalmente exclusivista, infractor de no sé qué, no incluye a no sé quién, y tiene todas las fobias del mundo ahí metidas, y todos los prejuicios del mundo. Sí, porque no tienen esta esperanza. Y entonces viven sin ley, ignorando totalmente la palabra de Dios. Y haciendo cada quien su vida como la quiere hacer. Y pensando que los que hacemos nuestra vida, pues intentando de acuerdo a la palabra de Dios, somos tantas cosas, ¿no? Ignorantes, absurdos, manipulados, hipócritas y todo lo demás. Por eso te pregunto, ¿tienes esa esperanza o vives en un pueblo sin ley? Piensa en esto. Que Dios te bendiga. Sigamos orando mucho por esta pandemia, por los que están enfermos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y esto ya otra vez empiece a bajar. Y que Dios siga bendiciendo y teniendo misericordia de aquellos que sufren, que están enfermos, que están en hospitales o que tienen familiares en hospitales. Y oremos mucho por los que han perdido seres amados, para que Dios los fortalezca y los consuele. ¿Y qué te parece si oramos también por nosotros mismos? Analizando si somos alguien que tiene esta esperanza o somos un pueblo sin ley. Gracias. Si es posible, nos vemos el domingo. Seguimos en cultos presenciales. Estamos al pendiente de los informes del crecimiento del coronavirus y en la iglesia seguimos en cultos presenciales con todas las medidas de protocolos de higiene que debemos tener. Cubrebocas, gel, sanitizante y la sana distancia. Dios te bendiga. Gracias por escuchar.